el estudio de la doctrina bíblica del llamamiento eficaz, apoyados en la palabra de Dios, también en nuestra confesión de fe. Esto es importante, hermanos, que conozcamos nuestra confesión de fe, porque si nosotros decimos ser una iglesia confesional o que se identifica con una confesión de fe, se suscribe a una confesión de fe, es importante conocer qué es lo que creemos, qué es lo que profesamos. En el párrafo 1, ubiquémonos en la página allí, si usted tiene la confesión a la mano, es el capítulo número 10, página 20. Capítulo número 10, página 20. El primer párrafo estuvimos considerando una definición del llamamiento eficaz, ¿cierto? ¿Qué es esto del llamamiento? Cómo Dios desde la eternidad escogió a un pueblo para salvarlo, para redimirlo por medio de Cristo. Y que hay generalmente dos medios que Dios usa para llamar a su pueblo a la salvación. ¿Esos dos medios cuáles son? ¿Lo recuerdan? La palabra escrita de Dios y el obrar del Espíritu Santo dando vida a un corazón que está muerto. Luego, en el párrafo 2, vimos cuál es la fuente o el origen del llamamiento eficaz, lo cual no está en nosotros mismos, sino que ese llamado descansa solamente en la gracia de Dios y en su soberanía, ¿cierto? Dios nos llamó a su reino y a su gloria, no por nada que Él viese en nosotros, sino por una voluntad que es libre y soberana. Esa es la fuente del llamamiento que Dios hace a una persona cuando le salva. Él y solamente Él. Y que eso que Él hace al llamar y salvar a una persona, lo hace con un poder que no es menor al que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos. ¿Se acuerdan lo que vimos? Según el poder que actúa en cada uno de los creyentes. Tenía pensado, hermanos, que esta noche concluyéramos el estudio de esta doctrina, de esta verdad del llamamiento, pero debido a que el párrafo 3, que es el que vamos a ver, requiere un cuidado especial, y no queriendo ir demasiado rápido en el último párrafo tampoco, hoy vamos a centrarnos solo en el párrafo 3, que nos habla de la instrumentalidad de ese llamamiento y específicamente de algunas excepciones que hay en el llamamiento que Dios puede hacer. Vamos a leer el párrafo, vamos a leer un texto bíblico. Al final me voy a apoyar también en unos comentarios de unos pastores que han comentado acerca de la confesión de fe en este párrafo, que sé que nos pueden ayudar mucho a orientarnos y a entender mejor lo que se nos dice acá. Este párrafo, hermanos, plantea la siguiente pregunta: si los medios que Dios ha establecido para llamar a una persona a salvarle es la palabra y es su Espíritu Santo, ¿qué sucede con aquellos que mueren en su infancia? ¿O qué sucede con aquellos que tienen alguna capacidad en su mente para oír y recibir el Evangelio? Leamos el párrafo 3. Dice lo siguiente: los niños escogidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y como quiere. Así lo son también todas las personas escogidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra.
cuando ahí en esa última parte del párrafo dice que sean incapaces de ser llamados externamente, no se está refiriendo a las personas que nunca oyen el Evangelio. No se está refiriendo a ese caso porque ese caso lo va a abordar en la última párrafo, sino a aquellos que presentan una incapacidad en su mente para poder recibir o escuchar el Evangelio. ¿Cuáles son los versículos bíblicos que vamos a estar viendo? Va a ser el Evangelio de Juan capítulo 3. Así que por favor vayamos allá. Es muy importante que podamos estar atentos a lo que se nos habla acá en este texto. Juan capítulo 3, y voy a leer los siguientes versículos de ese capítulo. Versículo 3, Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bien, hermanos, ese texto es esa memorable conversación que tuvo nuestro Señor Jesucristo con aquel fariseo principal entre los judíos llamado como Nicodemo, ¿cierto? Y acá vemos cómo el Señor Jesús afirma una gran verdad, una gran realidad. ¿Cuál es esa gran realidad? Que nadie puede entrar o siquiera ver el reino de Dios sin ¿qué? Sin nacer de nuevo o nacer del Espíritu, que es lo mismo. O sea, en otras palabras, nadie puede ser salvo sin que el Espíritu Santo le dé soplo de vida. Nadie puede ser salvo sin que el Espíritu Santo cambie el corazón de piedra por uno de carne, sin que haya una nueva naturaleza de ese hombre que estaba caído y muerto, nuevos afectos, una nueva voluntad, o como lo dice Pablo en Corintios, el que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, todo ha sido hecho nuevo. Segunda de Corintios 5:17. Sin embargo, el párrafo que estamos estudiando también en nuestra confesión plantea esta pregunta. Es una pregunta que estoy casi seguro que todos en alguna vez nos hemos hecho, o que aún lo estamos haciendo hoy y nos lo preguntamos. ¿Son condenados eternamente aquellos que no reciben estos medios ordinarios de la palabra o de la fe? ¿Serán condenados eternamente? Y mis hermanos, mi deseo hoy es que no abordemos esto con una curiosidad pecaminosa, como que ¿qué pasará con esas almas? No con una curiosidad así, sino con sensibilidad y con temor de Dios. Hay algunos hermanos queridos que afirman que tal cosa no es posible, es decir, que sencillamente esos son los únicos dos instrumentos y que sin ellos no puede haber salvación bajo ninguna otra razón o excepción o circunstancia. Y no es mi deseo tampoco entrar en debates innecesarios e infructuosos, porque mis hermanos, la realidad es la siguiente: la Biblia guarda silencio en este asunto, o por lo menos no habla con total claridad. Sin embargo, mi convicción, según lo que puedo percibir en las Escrituras en algunos lugares y según lo que nos enseña este párrafo de la confesión de fe, por lo menos dan lugar a la esperanza en cuanto al destino eterno de tales personas. ¿Dónde está el peso del argumento? En el versículo 8 de Juan 3, el texto donde estamos. Miren lo que dice el versículo 8. El viento sopla, y sabiendo cuál es el contexto de acá, ¿cuál es el contexto? El nuevo nacimiento y el obrar del Espíritu Santo. El versículo 8 dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va,
así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La Escritura nos afirma o nos permite pensar que aún es posible que alguien pueda ser salvo sin el instrumento de la palabra y de la fe. ¿Por qué? Porque aunque Dios mismo es quien ha establecido estos medios, como la fe, como la palabra, aún así, Dios mismo no está condicionado a tales instrumentos. ¿Me hago entender? O sea, no es como si Él mismo quedara amarrado de manos, de brazos en cuanto a estos instrumentos. No está condicionado a ellos, porque Dios es soberano y es soberano en la salvación. Note que acá el Espíritu Santo puede soplar, que quiere decir dar vida espiritual o regenerar a quien Él quiera, cuando quiera y como quiera hacerlo. Así que una persona puede ser regenerada por el Espíritu Santo de una manera soberana, sin el elemento de la fe, sin el elemento de la palabra. De hecho, existen por lo menos 2 casos en las Escrituras donde vemos que hubo niños, incluso en el vientre de su mamá, que fueron llenos del Espíritu Santo. Tal es el caso de Jeremías y tal es el caso de Juan que vimos hace poco, de Juan el Bautista. Jeremías 1:5 dice, hablando de Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y el texto de Lucas 1:15 dice acerca de Juan: porque será grande delante de Dios, hablando de Juan, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Cómo puede ser alguien lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre? Sin haber sido ejercido fe, sin oír el Evangelio. Es un misterio, hermanos, no lo sé, pero está en las Escrituras. Lo que sí estamos convencidos es que nadie puede ser salvo sin ser regenerados por el Espíritu. En estos casos particulares que estamos viendo, puede ser posible la regeneración sin el medio de la palabra. Porque acá se nos está hablando de niños escogidos o de personas escogidas, tanto como lo es cualquiera de su pueblo. Usted podrá decir, pero pastor, ¿acaso la fe no viene por el oír la palabra? A esto decimos amén, claro que es así. Pero la salvación no es solamente por medio de la fe, amén, por supuesto que es así, hermanos. Pero, ¿entonces no estamos acá ante una contradicción? No. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque si nosotros tenemos en cuenta que estamos considerando 2 casos particulares, específicos y sobre todo excepcionales, que vienen a ser la excepción ¿a qué cosa? A la regla. ¿Cuál es la regla? Que Dios salva a su pueblo por medio de la predicación del Evangelio, dando el don de la fe y del arrepentimiento. Esa es la regla general, lo que es ordinario, lo que es común. Así que acá no se está afirmando que una persona que no está incluida dentro de estas excepciones pueda llegar a ser salvo sin el medio de la palabra. No estamos hablando de eso, no se está enseñando eso. Que no haya una malinterpretación. Nadie puede ser salvo sin Cristo y sin ser regenerado. Ciertamente Dios pudo escoger a estas personas que no pueden recibir la palabra, y Dios los salva en virtud ¿de qué? De su elección soberana. ¿Y quién puede decir que si Dios hace esto es injusto?
¿O quién podría decir que si hace lo otro es injusto también, si condena a todos? Pero al punto acá, mis hermanos, es que la misma escritura abre esta posibilidad. No es como algo que se esté tratando de decir solamente para traer una falsa esperanza. Es la misma escritura la que abre esa posibilidad, la que da lugar a tal esperanza. Y entonces, ¿qué somos nosotros para decir que tal cosa no sería posible? Como dice Pablo en Romanos, ¿acaso hemos conocido la mente del Señor? ¿Acaso somos sus consejeros? ¿Acaso le podemos decir que está bien y que no? Mis hermanos, Dios es sabio, Dios es justo, Dios es soberano. Sus caminos y sus juicios son insondables, son inescrutables para nuestra mente. Pero repito, todo esto que estamos viendo solo tiene sentido si lo vemos a la luz de esas dos excepciones a la regla. Tampoco se está victimizando a los niños. No se está diciendo que son inocentes, son tal culpables como todos por el pecado original. Pero el punto acá es la soberanía de Dios. Acá la confesión hace una afirmación, note que dice: los niños escogidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo. Alguien puede decir acá, bueno, y es verdad, hermanos, la confesión no lo aclara, porque puede dar lugar a ambas interpretaciones. Puede ser que algunos de esos niños escogidos sean salvos, o puede que diga todos los que mueren en la infancia es porque son salvos. Pero noten que está la esperanza o la posibilidad que abre las Escrituras. Hay pasajes que se podrían sugerir, hermanos, y de eso hay debate. Bueno, podríamos pensar en el caso de David con su niño infante que murió. ¿Se acuerdan? El hijo con Betsabé, lo que él dijo, lo que él afirmó, la esperanza que tenían de volverlo a ver. Pero cada uno de esos textos tiene su propio contexto. Pero ¿saben qué es lo que resulta llamativo? Que los hermanos de la confesión no se remiten a esos pasajes, sino a Juan 3:8, el texto que acabamos de leer. El Espíritu sopla a donde quiere. O sea, ¿qué están queriendo resaltar los hermanos de la confesión? La soberanía de Dios en la salvación. Por lo tanto, la esperanza está y por lo tanto no puede ser arrebatada por nadie. Así que esto, mis hermanos, no es una doctrina fría. Esto realmente puede llegar a ser muy esperanzador y un verdadero consuelo para todos los que están en aflicción. Nuestro Dios no es un Dios ajeno, no es un Dios que es ajeno al dolor, no es un Dios que es indiferente al sufrimiento de su pueblo. Por eso y por mucho más es llamado el Dios de toda consolación y Padre de misericordias. Quiero concluir, hermanos, con unos comentarios de unos pastores que sé que nos van a ayudar a afirmar lo que acabamos de ver. Uno de ellos es el pastor Waldron, y menciono solo algunas de los comentarios que él dio, pero preste mucha atención porque es muy importante esto. Estos párrafos, los párrafos 3 y 4 que estamos abordando, trata cuestiones específicas de esta verdad del llamamiento eficaz, con cosas específicas, porque el primer párrafo fue general, habló de una definición. Él menciona: lo cierto es que la frase de la confesión es indefinida, porque no afirma que solo algunos sean elegidos, pero tampoco afirma que todos lo sean, pero sí afirma que hay escogidos. Juan 3:8, el versículo que estamos mencionando, leyendo, considerando, sí es verdad, usted puede decir, ahí no está diciendo que Dios regenera a todos los infantes, pero sí está diciendo que Dios puede regenerar a quien Él quiera hacerlo soberanamente. Y menciona el pastor Waldron:
Aunque la Biblia guarda silencio acerca de esta cuestión o no hay mucha claridad, hay tres principios que pueden traer guía en esto. ¿Cuáles son esos tres principios? Uno, consideremos el carácter de Dios, su misericordia, su justicia. Entonces, cualquiera que sea lo que Dios haga en estos casos, va a ser ¿qué? Bueno y justo. Dos, consideremos la capacidad de Dios. Es decir, que a Dios, que nada puede impedir a Dios hacer lo que Él quiere hacer. O sea que Él no es incapaz de salvar a estas personas. Y tres, lo que les mencionaba ahorita, del conocimiento de la culpa en todos estos casos. O sea, esto, hermanos, no da pie para que se piense que los hijos de los creyentes son menos corruptos que los demás. Miren que ni siquiera se habla de, a veces se ha dicho de que cuál es la edad donde una persona ya puede entrar en razón y tener... No lo dice con exactitud, no lo sabemos con exactitud. Y termino leyendo unos comentarios del pastor James Renihan, y que son históricos, pero que aportan mucho, hermanos. Acá se nos habla del estatus de los infantes elegidos, por un lado, y por otro, el estatus de aquellos que no pueden ser llamados externamente. Él menciona, este es un párrafo de la confesión breve, pero es uno de los párrafos más difíciles de la confesión de Londres, a menudo cuestionado y rechazado entre aquellos que se suscriben a la misma confesión. Importante, en las tres confesiones de fe históricas más conocidas, la confesión de Westminster, la de Londres y la de Saboya, las tres afirman la misma realidad. Él menciona, lo que nos indica que había un consenso entre todos los puritanos en cuanto a esto. Y él menciona, esto debe ser considerado a la luz de su propósito, y acá había un fuerte enfoque pastoral. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque en 1689 las tasas de mortalidad infantil eran extremadamente elevadas. Hay un dato que dice que un tercio de los jóvenes no pasaba de los 15 años. Lo que provocaba que generalmente hubiera preguntas en torno a esto, que es normal. Y quiero terminar leyendo unas citas bíblicas de algunos de los puritanos o de algunos de los bautistas de aquel tiempo, para concluir algo. Por ejemplo, menciona un puritano llamado William Perkins. Presten mucha atención a estas frases. Abro comillas. Aunque los infantes ya elegidos dejen esta vida aún en el vientre de su madre antes de nacer o inmediatamente después, al haber sido injertados en Cristo, creo, de una manera secreta e indecible por el Espíritu de Dios, obtienen la salvación eterna. Digo que la manera en que los infantes son salvos es secreta e indecible porque carecen de fe como la concebimos para recibir a Cristo. Un hermano llamado Nehemías Cox, abro comillas, mencionó, no es que ellos sean inocentes, ellos no pueden comparecer a Dios sin un mediador, sin Cristo. Tienen suficiente pecado para ser condenados, pero hay suficiente gracia de Dios y suficiente mérito en la sangre de Cristo para ser salvos. Y Hércules Collins, uno de los que escribió el catecismo también, escribió, tanto los infantes como aquellas personas que tienen serias deficiencias en su mente para recibir el Evangelio son beneficiados por la justicia imputada de Cristo. Así que miren, hermanos, que todos, y acá solo menciono algunas citas, ellos coinciden en lo siguiente, que los infantes y aquellos infantes que mueren en la infancia y personas que tienen discapacidad en su mente para recibir el Evangelio son salvos en virtud de ¿qué?
del decreto de Dios, de la misericordia de Dios, de la regeneración misteriosa del Espíritu Santo y de la justicia imputada de Cristo a ellos. Por lo tanto, son unidos a Cristo, su Salvador. Así que este párrafo, hermanos, da a entender que para aquel entonces había un problema real, pero que no deja de ser una realidad entre nosotros y de muchas familias. Así que esto realmente es dulce, es esperanzador y da un fuerte, fuerte consuelo, hermanos. Amén. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te damos gracias. Y soy consciente, Señor, que estamos o que hemos considerado asuntos que son un misterio en un sentido, que no podemos comprender con plenitud. Pero Señor, tú mismo en tu palabra has dado este rayo de esperanza y de consuelo. Como mencionábamos en Romanos, ¿quién ha conocido tu mente y quién ha sido tu consejero? Hoy solo descansamos y reconocemos que tú eres un Dios soberano en la salvación. Y en eso nos aferramos, en eso creemos, Señor. Y te suplico que uses esta preciosa verdad esperanzadora para traer consuelo a muchos de nosotros, a muchos que están en aflicción y en sufrimiento. Y gracias, Señor, porque tú eres grande y misericordioso. Ayúdanos a meditar estas cosas con temor, con prudencia, sin caer en implicaciones que van contrarias a tu palabra, sino que nos podamos aferrar a lo que nos has dado en torno a esto. Te alabamos, te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos sigas bendiciendo en esta semana, Señor, en estos días, en los trabajos, en las ocupaciones, y que poco a poco nos permitas el descanso del domingo para adorarte. Alabado sea tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén.